Me encontré. Buenas tardes. Buenas tardes. Me da mucha alegría estar aquí con ustedes. Ustedes son tan alegres y es bueno tener ese gozo que da Cristo a nuestros corazones y a nuestras vidas. Y bueno, vamos a orar para que Dios sea el que dé el mensaje y no yo, porque yo no tengo nada bueno que dar, pero Cristo es todo bueno. Así que oremos. Señor, te damos todas las gracias por el Dios que eres, por la manera en que nos bendices, en la que provees por tus hijos. Y te pedimos que en este momento tú estés con nosotros, que tú hables a través de mí, que tú des tu mensaje y que toques los corazones que necesitan escuchar algo de tu palabra. Te alabamos y glorificamos tu grande nombre, en el nombre de Cristo Jesús, que nos salva. Amén. Amén. Yo creo en la evolución. Escúchenme, antes de que me saquen de aquí y me apedreen, escuchen lo que quiero decir. Yo creo en la evolución y es culpa del pastor. Es culpa del pastor. Pero cuando uno mira el mundo alrededor de uno ve cambio a cada rato. Si yo conozco a Rosy hace 5 años y después otra vez hablo con ella hoy, no es la misma persona, ha cambiado. Todos estamos constantemente cambiando, el mundo está constantemente cambiando, las culturas están constantemente cambiando. Así que quiero una evolución. Y digo que es culpa del pastor, porque cuando estábamos todavía de novios, una vez estaba en su carro y él estaba escuchando música. Y decía el canto, yo creo en la evolución, el cambio del corazón y la renovación de la mente. Así que quizás la evolución no es la palabra indicada, porque yo no estoy aquí para decirles que Dios fue hecho en millones de años. No, la Biblia claramente dice que Dios lo hizo en 6 días. Pero vamos a encontrar cuál es la palabra que estamos buscando. Y para eso les invito a que me acompañen en sus Biblias a Mateo 19, versículos 27 al 30. Mateo 19, versículos 27 al 30, que leyó nuestra hermanita Alyssa. Y dice aquí, en este pasaje. Entonces, respondiendo Pedro, el que le gustaba preguntar cosas, le dijo, he aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Quiero enfocarnos en este momento en el versículo 28. Jesús dijo, de cierto os digo que en la regeneración. Esta palabra, cuando empecé a estudiar este pasaje, me pareció muy interesante. Y hay 3 cosas que vamos a aprender hoy de esta palabra. 3 cosas. La primera es que esta palabra originalmente estaba muy atada al estoicismo, a la filosofía estoicista. No sé si dije eso correctamente, pero ahí voy. Y en el estoicismo había una creencia que a cada rato el universo estaba cambiando. Y entonces moría y nacía otra vez y así se regeneraba constantemente. Había un renacer, una regeneración del universo a través de una destrucción y recreación. Y dirán, ok, Albany, pero ¿por qué nos estás hablando de filosofía en la iglesia si aquí venimos a hablar de la Biblia? Pero cuando uno lee la Biblia, vemos que Jesús usa muchas metáforas para explicar las cosas divinas de una manera que nuestros cerebros terrenales pueden entender. Por ejemplo, en el libro de Juan, Juan abre su historia de lo que él ha visto de Cristo y dice que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios. Y uno cree que esto solo viene de la Biblia, que siempre ha sido hablando de Jesús, pero de hecho, esta palabra que usaban en el original griego para verbo también estaba atada a filosofía. Y Juan la está usando para ayudar a esta gente en su cultura griega, en su cultura terrenal,
entender las cosas divinas, las cosas de Dios, llevándolos de lo que ya entienden para seguir avanzando en su entendimiento. Y vemos que también Pablo hace lo mismo en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando él está allá en Atenas y ve toda la cantidad de ídolos. Y dice que se le compungió el corazón y tenía que hablar y les dice, ok, este Dios que ustedes tienen aquí, que dicen que es el Dios no conocido, déjame decirles quién es este Dios. No es que él estaba diciendo, sí, está bien la idolatría, sigan adorando estos otros dioses y este es mi Dios también. No era que él estaba confirmando sus culturas paganas y su fe pagana, sino que de lo que ya entendían, él agarraba para llevarlos a la verdad verdadera. Entonces, bueno, esa es la primera cosa. Cosa número 2. Esta palabra está compuesta de 2 palabras. Otra vez y nacer. O sea, nacer de nuevo. ¿Han escuchado esa idea antes? ¿Dónde? Jesús, ¿a quién? A Nicodemo, ¿verdad? Entonces no es algo nuevo para nuestras mentes cristianas. Quiero que vayamos a Juan capítulo 3, versículo 3. Juan capítulo 3, versículo 3. Y dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Otra vez está esa idea de nacer de nuevo. Cosa número 3. Esta palabra solo ocurre 2 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Normalmente, si estamos hablando de las mismas cosas, vamos a usar las mismas palabras. Pero esta palabra regeneración solo aparece 2 veces. Aquí y en la carta para Tito. En Tito, capítulo 3, versículo 5. No me está funcionando el teléfono. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vamos a comparar estos pasajes. Antes Jesús está hablando de la regeneración. Cuando venga la regeneración, entonces se sentarán en 12 tronos. Entonces, ¿eso está hablando de el ahora y lo que vemos aquí? No, parece que es del más allá, del entonces. Pero aquí, en el libro de Tito, dice que nos salvó por obras de justicia, por el lavamiento de regeneración. O sea, ¿ya pasó, está pasando o pasará? Nos salvó, ya pasó, ya estamos en el proceso de regeneración. Así que vemos 2 tipos de regeneración en la Biblia. La primera que leímos es que Dios está hablando de su segunda venida, cuando, como entendían ya en la filosofía, Él regenera todo el mundo entero, todo lo malo, toda la maldad, todo el pecado, muere y vive un mundo nuevo, un mundo con Cristo, un mundo limpio. Pero lo mismo pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros nos bautizamos, cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones, morimos. ¿A qué morimos? Al pecado, a una vida de maldad. Morimos y Dios nos regenera. Nacemos otra vez a una vida con el Espíritu, con un Dios que nos sigue limpiando, que nos sigue enseñando, que nos sigue creciendo. En Romanos 12, del 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación o regeneración de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dirán, ok, Albani, ¿qué tiene que ver esto del vivo sacrificio con la regeneración? Vamos a volver a nuestra historia. En Mateo 19, si alguien todavía lo tiene, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es la historia central? Si uno se pone a ver, primero empieza, antes de esta conversación, empieza con la historia del joven rico. Y el joven rico vino a Jesús, con todas sus riquezas, sabiendo que él era un buen hombre judío que
él sabía toda la ley y la guardaba y se sentía bien, me imagino, no conozco su corazón, pero imagino que se sentía bien. Y quería ir a Jesús para que quizás le confirmara lo que él ya creía acerca de él mismo. Él era bueno, era un buen judío y que iba a ir al cielo. Y le pregunta a Jesús en el capítulo 19. No sé en qué versículo estaba. Le dice en el versículo 16. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ya he hecho todo esto, ¿qué más me falta para tener esta vida eterna? Quizás pensaba que ya estaba cerquita, que no le faltaba mucho. Y Jesús le dice, bueno, a guardar los mandamientos, y le describe los mandamientos de amar al prójimo. Y él dice, sí, desde mi niñez todo esto lo he guardado. Yo soy lo mejor, Jesús. Yo sé ser bueno, yo soy bueno. Y bueno, Jesús le dice, ok, te falta una sola cosa. Imagínate, una sola cosa para ser salvo. Solo una. Y Jesús le dice, deja todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y lo siguió, era una sola cosa. Díganme, ¿lo siguió? No pudo sacrificar todo. Y por tal, no pudo obtener esa regeneración. Y se fue triste. Y por eso, ¿será que le pregunta a Pedro, bueno, Jesús, nosotros sí dejamos todo? Los discípulos dejaron todo lo que sabían, dejaron su carrera, lo que les hacía dinero, dejaron sus familias, dejaron a sus papás que se estaban muriendo, todo lo dejaron para seguir a Jesús. O sea, ellos deberían alcanzar algo bueno. Así que le pregunta a Pedro, bueno, Jesús, nosotros lo hicimos, ¿qué vamos a tener? Y por eso Jesús les responde, en la regeneración, se me perdió. En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que ha dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Así que el joven no da todo. El joven no da todo, y los discípulos dan todo lo que tienen. Obtienen regeneración. Eso es lo que Jesús les promete. El joven viene pidiendo la regeneración, pero porque no hace qué, no sacrifica, no la puede tener. Exacto. Así que vemos aquí iba a decir un link, no es en español. Gracias, un enlace entre el sacrificio y la regeneración. Cuando hacemos sacrificio, hay regeneración. Y déjenme preguntarle algo. El sacrificio de Cristo Jesús, la sangre del Dios viviente, ¿qué trajo? Sino regeneración, nueva vida. Deja todo y llega la regeneración de todo aquel que quiere nacer de nuevo. Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Muchos de ustedes son inmigrantes, así que saben lo que es el sacrificio. Y saben esta historia que les voy a contar, aunque tenga detalles diferentes. Pero es la historia que después de la Biblia he escuchado más en mi vida. La historia de mis papás, la historia de cómo yo estoy aquí. Y mis papás me dicen que cuando ellos se iban a ir de Venezuela, que estaban decidiendo si se iban a ir o no, mi mamá no quería ir. Y ya que ustedes vayan conociéndome más, van a darse cuenta que soy muy, muy terca. Quiero que lo saque de mi mamá. Porque mi mamá no quería irse. ¿Cómo iba a dejar a sus papás, a sus hermanos, su idioma, todo lo que conoce, su comida, hasta la manera en que le pronuncian el nombre? ¿Cómo iba a dejar todo eso para un país que no conocía?
Decía, no, yo me quedo aquí con mi familia, yo me quedo aquí con mi vida, no voy a volver a empezar. Pero como iba cambiando el clima político y cambiando las cosas y ya no se sentían tan seguros, por fin llegó el momento de decidir. O tengo todo lo que conozco o le doy vida a mis hijos. Así que por fin, como muchos de ustedes, tuvo que dejar a su mamá, a su papá, a sus hermanos, su idioma, su cultura, su manera de ver el mundo, hasta la manera en que nos pronuncian el nombre, todo. Y mi papá no pudo ver cuando se murió su mamá, mi mamá no pudo ver cuando se murió su papá, no ha visto a sus hermanos en 21 años, la edad que tengo yo. Pero esa regeneración fue lo que trajo. Ellos dejaron todo, pero por eso es que yo estoy aquí predicando. ¿Quién sabe dónde estuviera yo si mis papás no hubieran sacrificado todo? ¿Quién sabe si mis otros hermanos hubieran existido si ellos no hubieran sacrificado todo? Uno sacrifica todo, eso trae nueva vida. Y eso fue lo que Dios hizo por ti. La Biblia dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, hasta el ser Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Dios dio todo, hasta su vida divina en el cielo, dejó todo para darte nueva vida. ¿Vas a aceptar ese don? Nosotros tenemos muchas cosas que no queremos dejar, tenemos nuestros pecaditos ahí que nos gustan, que no queremos dejar, nuestros hábitos. Pero cuando dejamos eso, tenemos una vida nueva con Cristo. Si Dios dejó todo, ¿qué nos cuesta dejar lo poquito que tenemos en este mundo? ¿Qué te cuesta? Así que les invito, dejen todo, sigan a Dios y experimenten la regeneración que Él traerá cuando viene en su reino, cuando traiga vida a esos cuerpos muertos, cuando traiga vida a este mundo muerto. Yo no quiero que crean en la evolución, no quiero que crean en eso, pero sí quiero que tengan una revolución espiritual en sus corazones. Que cada uno de nosotros, cada día, dejemos todo, tengamos esa revolución espiritual y veamos esa vida que trae Dios. La regeneración, el renacer. El mundo renació con el sacrificio de Cristo. Y con tu sacrificio, con sacrificar todo y dárselo a Dios, tú también puedes renacer.